La actividad económica se remonta hasta los orígenes de la humanidad, que tuvo un periodo de maduración a medida se conformaban y desarrollaban las civilizaciones humanas. Así también, tuvo una evolución el pensamiento y la reflexión en torno a temas económicos, como la propiedad, la pobreza, las actividades productivas, etc., tanto en la antigüedad clásica como durante el feudalismo y posterior evolución. En este sentido, se busca comprender y explicar los fenómenos comunes a la economía desde la antigüedad hasta la edad moderna. Tal es el caso, en la antigüedad se encuentran aportes iniciales sobre ideas económicas a partir de pensadores griegos como Jenofonte, Protágoras, Aristóteles, Platón, Homero, entre otros. Así, por ejemplo, Aristóteles hizo distinciones entre el comercio lícito, para el intercambio de mercaderías, y el ilícito, que solo buscaba la obtención de ganancias, tópicos que sirvieron como base para establecer la ciencia económica. Para este autor, la economía es la ciencia que se ocupa de la manera en que se administran los recursos o el empleo de los recursos existentes, con el fin de satisfacer necesidades que tienen las personas y los grupos humanos. Luego, en la Edad Media, se identificó el pensamiento económico en los escolásticos en Europa, surgido en la cristiandad latina de Europa occidental. Se desarrolló el feudalismo y la filosofía escolástica, centrándose en aspectos éticos, como la pobreza y la caridad, el precio justo, la relación conceptual entre beneficio, interés y usura, también en determinadas especulaciones acerca de la teoría del valor, que posteriormente se vincula con el trabajo y con el precio de mercado. Así surge lo que se conoce como economía moderna, dentro de la cual se desarrollan las escuelas de pensamiento económico. En la economía moderna se enfatiza el pensamiento económico como una disciplina científica. Tuvo su origen particular en la Europa durante el periodo del siglo XVI y XVII, con el aparecimiento del mercantilismo y las recomendaciones e instrucciones de los funcionarios de las cortes europeas, y como una visión de conjunto estructurado de sistema durante el periodo del siglo XVIII y XIX, con los escritos de la primera escuela de pensamiento conocida como fisiocracia. No obstante, el mercantilismo se desarrolla de forma paralela al proceso de consolidación de los estados-nación en los siglos XVII y XVIII. Afirmaba que gracias al intercambio de mercadería y a la acumulación de oro y plata se generaba la riqueza. El mercantilismo es un sistema económico que se basa en el desarrollo del comercio y la exportación. Esta corriente del pensamiento económico rompe con los moldes morales y religiosos que eran moneda corriente de la Edad Media. La economía abandona el ámbito de la moral para situarse en el de la política, destacándose los representantes más importantes como lo son Jean Colbert con su obra Memorias sobre los asuntos financieros de Francia. Representa el cuerpo y alma del mercantilismo con su defensa a la acumulación de lingotes, y Thomas Moon, economista inglés, autor del Tesoro de Inglaterra obtenido por el comercio exterior, defendió el capitalismo comercial y su papel en el comercio exterior, además de promover el comercio multilateral más que el bilateral. Estos pedían al Estado una política favorable a sus intereses, es decir, una política que favoreciera a los productos nacionales y no la libre competencia. Como reacción al mercantilismo surge en Francia a mediados del siglo XVIII la fisiocracia. Esta corriente de pensamiento defendía el orden natural, en el cual las leyes de la naturaleza gobernaban a las sociedades humanas. En este sentido, argumentaban que actividades relacionadas al comercio y la industria eran útiles pero estériles. Su principal activista es François Quesnay. Una de las contribuciones más importantes que hicieron los fisiócratas a la economía fue examinar la sociedad como un todo. Ejemplo de ello es el tablero económico de Quesnay. Otros autores como Pierre Dupont de Nemours y Anne-Jacques Turgot
Consideraban que la economía funcionaba por flujos entre los distintos componentes de la economía, grupos sociales, y sostenían que la riqueza solo se generaba en las tareas agrícolas, y que el intercambio de mercaderías e incluso la industria no agregaban ningún valor. Opinaban además que los agricultores eran la clase productiva del país, porque alimentaban el resto de las clases. Las otras dos clases eran los dueños de la tierra y la clase estéril, obreros, artesanos, comerciantes, entre otros, llamados así porque tomaban cosas del mundo natural y solo las transformaban, es decir, no creaban nada. La escuela de pensamiento clásica es una de las más influyentes de la ciencia económica. Inicia en 1776 con la publicación de la gran obra de Adam Smith, una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Se fundamenta en un contexto capitalista, en donde la revolución industrial incide en enormes cambios en una sociedad que aún asimilaba el cambio de un sistema feudal y entraba a un sistema de capitalismo de mercado. La escuela clásica se opuso a muchas de las ideas mercantilistas, considerando que la riqueza y el poder nacional no deberían limitarse a las existencias de metales preciosos, y también no estaban de acuerdo con los fisiócratas en cuanto a la esterilidad de las actividades no agrícolas. Desarrollan su propia teoría del valor, la cual argumenta que el valor de todas las mercancías está dado por la cantidad de trabajo empleado en la producción de las mismas. Teoría valor-trabajo. Con esta teoría, la escuela pretende explicar la dinámica de los precios que existen en una economía, donde los precios de mercado a largo plazo tienden a equilibrarse por el proceso de la oferta y demanda en el mercado, o en términos de Smith, debido a la mano invisible. Una de las figuras más importantes de toda la historia del pensamiento económico ha sido Adam Smith. Le sigue el economista británico David Ricardo, defensor del liberalismo económico frente a las ideas del mercantilista John Stuart Mill, a quien su obra que le ganó mayor reputación ha sido Principios de Economía Política.